Desde hace unos meses tenemos un nuevo delegado de Economía y, lógicamente, le estará desarrollando su política con el mejor criterio, por lo menos con su criterio. Pero sí que es verdad que queda comprometido por decisiones que se han tomado con anterioridad y que es la herencia que le sujeta y que le compromete. Y una de las decisiones más importantes son las que salen de esta Cámara, del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque el Pleno del Ayuntamiento de Madrid les vincula, y más cuando estamos hablando de impuestos y más cuando estamos hablando de ordenanzas fiscales. En este Pleno, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el primer año, en primer lugar, en un primer momento promovido por el Partido Socialista, en un segundo momento promovido por Ciudadanos, se ha votado la bajada de los impuestos en el Ayuntamiento de Madrid, el impuesto de bienes inmuebles y otros impuestos. Pero ahora, sobre todo, vamos a hablar del impuesto de bienes inmuebles, aunque también afectaría a la plusvalía municipal. Estamos hablando del valor real de los inmuebles en Madrid. Todos sabemos que con la ponencia de valores del año 2011 los precios se inflaron, los valores catastrales se inflaron y que a partir de entonces mucha gente empezó a pagar de una forma absolutamente desmesurada y que se correspondía muy poco con el valor real de las casas y sobre todo con la capacidad económica, que es lo que en definitiva sostiene nuestra Constitución. La Constitución española dice que todos debemos pagar en función de nuestra capacidad económica. Y, sin embargo, con aquella ponencia de valores empezó a alejarse cada vez más la capacidad económica que había realmente y, sobre todo, en plena crisis, con los impuestos que se tenían que pagar. Hay que recordar que en aquella época, gobernaba el Partido Popular, se triplicaron los impuestos a los madrileños. Estamos hablando de una época muy dura en la que los madrileños o eran despedidos bueno, pasamos los momentos más duros de la crisis y encima con una subida de impuestos. Por eso, la mayor parte de los grupos que concurrieron a las elecciones, por lo menos 3 grupos, prometían bajadas de impuestos y por eso en este Pleno se votó y salió adelante las bajadas de impuestos correspondientes. Esas bajadas de impuestos correspondientes a día de hoy no existen. No existen. Existía un compromiso por parte del Grupo Municipal de Ahora Madrid, lo tuvisteis que aceptar, aunque no lo queríais, de a lo largo de todo el mandato ir bajándolo. Pero como consecuencia de cómo se hacen las ponencias de valores y que durante los 10 años siguientes la bonificación, los coeficientes correctores van bajando, la base ha ido subiendo y a día de hoy, para que la gente lo entienda, ya no hay ningún tipo de rebaja fiscal. Es más, pagamos más impuestos que el año pasado y en los 2 últimos años se ha subido cerca de 200 millones la recaudación en impuestos. Por tanto, la gente en Madrid está pagando más. Luego, cuando concurrimos a los debates, dicen ustedes mucho aquello con lo que yo estoy de acuerdo, y es que la recuperación económica son números, pero que en realidad no ha llegado a las familias. Yo estoy de acuerdo con eso. Toda la recuperación económica todavía no lo están viviendo las familias, pero, sin embargo, los impuestos sí que los están pagando. Yo creo que a día de hoy tenemos una ventana abierta, es la última ventana que se nos abre con esta posibilidad que reconoce en los presupuestos generales del Estado, aunque no estén aprobados, se pueden pedir. Tienen ustedes la obligación de hacerlo antes del 31 de mayo y es urgente. Y creo que es importante hacerlo por una sencilla razón, básicamente porque se quedan ustedes sin excusas. ¿Cómo le van a pedir a la gente que sigan pagando y pagando y pagando, que básicamente para lo que ha estado el ayuntamiento en estos últimos años, cuando son ustedes incapaces de gastar lo que están recaudando? ¿Cómo le van a pedir a la gente que está viviendo al límite, y hoy lo sabe mucha gente porque estamos a fin de mes, cómo le van a pedir a esa gente que siga pagando y pagando y pagando cuando ustedes dedican lo que están recaudando a amortizar anticipadamente deuda y a tener un superávit de 1.022 millones de euros? Yo creo que, sinceramente, es indecente tener un ayuntamiento al que le sobra el dinero, que tiene un superávit de más de 1.000 millones de euros, que puede amortizar anticipadamente deuda, con gente en Madrid que no puede ni pagar su hipoteca. Por tanto, yo creo que hay un momento en el que ustedes tienen que abandonar los dogmas y desarrollar un poco más la empatía con los ciudadanos a los que están llamados a gobernar. Simplemente les pido que lo pidan, se cumplen los requisitos y lo tienen que hacer antes del 31 de mayo. Háganlo. Simplemente eso. Cumplan con los acuerdos de pleno y, sobre todo, cumplan con los madrileños. Muchas gracias. No afecta a la regla de gasto, puesto que no estamos hablando de la tarifa, no estamos hablando, en este caso, del tipo, sino que estamos hablando de la base. Por tanto, no afectaría eso en primer lugar. 2, me gustaría que debatiésemos con mayor honestidad.
nosotros sí que hemos discutido de la regla de gasto. Y nosotros sí que hemos tenido una postura muy clara a favor de flexibilizar la regla de gasto y, si no, hable con sus compañeros del Congreso. En la iniciativa Arganzuela me queda claro que no hablan con ellos, porque no presenta ninguna enmienda que beneficie a Madrid. Pero por lo menos pregúntele cuál ha sido nuestra posición con respecto a la regla de gasto, porque una de las cosas que nosotros defendíamos era que el superávit se pudiese dedicar precisamente a bajar impuestos. Y eso lo hemos sostenido en todos los momentos, y también para determinadas inversiones que nosotros consideramos que son buenas para la ciudad. Esa ha sido nuestra postura y la seguimos manteniendo a día de hoy. Segundo, ya le he dicho, esto no es una ordenanza, esto es una ventana que se nos abre durante un periodo de 2 días. No tiene sentido lo que presenta el Partido Socialista. Si lo retiramos de la mesa, teniendo en cuenta que tenemos 2 días para presentarlo, ¿cuándo vamos a venir aquí a votarlo? Hace impracticable totalmente la medida. Yo entiendo que puedan tener ustedes dudas, Yo recuerdo que la última vez que presenté la posibilidad de que ustedes hicieran una ponencia parcial, porque yo, efectivamente, en nuestro grupo defendíamos que había una discrepancia en determinados barrios, en aquel entonces el señor Sánchez Mato en la comisión nos dijo que esa idea no iba a llevar a ninguna parte, que es una idea que se nos había ocurrido a nosotros, está en los diarios de sesiones, dijo que no servía para nada. Sin embargo, luego lo llevó a práctica, y, de hecho, cuando fueron las elecciones, el año siguiente fue la única medida que vendieron como suya. Fue el único mérito del que sacaron pecho en los barrios donde habían reducido. El problema es que el informe que se hizo en aquel entonces declaraba que 109 barrios de los 128 que tenía en aquel entonces Madrid, 129 ahora, 128 entonces, eran 109 barrios de los que había discrepancia. Y ustedes esa ponencia parcial solo hicieron en 22 barrios. Y esos barrios no eran, por ejemplo, Puente de Vallecas, no eran, por ejemplo, Villaverde, San Cristóbal sí, pero el resto de los barrios de Villaverde no era, por ejemplo, en Latina, no era, por ejemplo, en Usera. Yo creo que esos vecinos también merecen que se le bajen los impuestos, sinceramente. Con esta medida se podría bajar hasta un 7%. Tenemos 2 días para hacerlo. Si no cumplimos con los requisitos porque lo dice la agencia o porque que nos lo echen atrás, pero por lo menos intentémoslo, porque se lo debemos a los madrileños. No estoy presentando una ordenanza, no estoy presentando nada que afecte a la regla de gasto. Estoy presentando la posibilidad que tenemos de darle un poco de desahogo a la gente. Ustedes, ayuntamiento, que están absolutamente desahogados porque les sobra el dinero, en fin, yo creo que tienen que, de vez en cuando, escuchar a la ciudadanía y levantar un poco el pie del acelerador. Muchas gracias.